La Primera Guerra Mundial comienza el 28 de julio de 1914. El conflicto termina 4 años después, el 11 de noviembre de 1918, con la victoria de la Triple Entente. Pero ¿cómo se lleva tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional tenemos que andar en sus causas: económica, imperialismo, nacionalismo, alianzas militares y producción de armamento. El desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, producida a finales del siglo XIX y principios del XX, cambia el panorama económico mundial. La aparición de nuevos sectores productivos, el uso de nuevas fuentes de energía o la creciente globalización económica permitieron el surgimiento de nuevas potencias industriales como Estados Unidos o Japón. Estos países competían con las potencias ya existentes, como Gran Bretaña, Alemania y Francia. A principios del siglo XX, Gran Bretaña y Francia eran los países que más colonias poseían. Alemania se convierte en una gran potencia económica, pero su poder imperialista era mucho menor, por lo que pretende conquistar nuevos países. Francia y Gran Bretaña intentan impedir esta estrategia. El nacimiento de nuevas potencias mundiales como Estados Unidos y Japón complica la situación internacional, ya que estos países tienen sus propios planes de colonización. Entre 1904 y 1912 se producen los dos incidentes importantes que influyeron en el comienzo de la Gran Guerra. Nos referimos a la crisis de Marruecos, país en el que Francia tiene pretensiones coloniales y que Alemania usó para conseguir sus aspiraciones imperialistas. Durante el siglo XIX y principios del XX se produjeron importantes cambios en el mapa político internacional propiciados por ideologías nacionalistas y llevados a cabo con carácter bélico. En ellos intervienen otros países con intereses en tales regiones. En el siglo XIX, gracias a la reunificación de territorios, surgieron estados como Italia y Alemania, otros se disgregaban, como el Imperio Otomano, y otros estados luchaban para recuperar regiones que les habían pertenecido. Esta compleja situación se vio agravada por el afán de conquista de las grandes potencias mundiales, lo que provocó alianzas militares y una gran urgencia en la producción de armamento. Al final del siglo XIX, Alemania es quien tiene la superioridad dentro de Europa. Bismarck, su canciller, pone en práctica una política de aislamiento a Francia. Su sucesor, Guillermo II, radicalizó esta política intentando rivalizar también con Gran Bretaña. Esta situación tensó más las relaciones entre las potencias mundiales. Propició las alianzas político-militares, las más importantes y rivales en las que fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza fue promovida por Bismarck, que se cree que en 1882 la formaban por alemanes, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Al empezar la guerra se unieron otros países como es el caso de Turquía y Bulgaria. Italia acaba diciéndose al bando contrario por no cumplir los compromisos pactados, declarándose entrada al principio de la contienda. La Triple Entente de 1907, y la formaban por Gran Bretaña, Francia, Rusia y más tarde se unió a Serbia. Durante la guerra se incorporaron países como Japón, Bélgica, Italia, Rumanía, Portugal, Estados Unidos, Grecia y China. El 28 de julio de 1914, Austria declara guerra a Serbia, lo que provoca la intervención de los aliados en el conflicto y ambiente de tensión que respiran las relaciones internacionales, provocan los estados aumentos con sus gastos militares y su producción armamentística, aprovechándose de las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial. A esta época se denomina como la paz armada. Se trata de un periodo en el que no hay conflictos bélicos, pero en el que los países se preparan para uno nuevo.